Bueno, yo soy Diomedes Núñez Polanco y voy a hablar esta tarde sobre el 127 aniversario de la firma del Manifiesto de Montecristi entre José Martí y Máximo Gómez. De 1895, sí, 25 de marzo, se firmó en Montecristi el manifiesto que lleva su nombre. El Manifiesto de Montecristi es firmado por José Martí y Máximo Gómez. Es un documento de gran trascendencia, pues ello ya iba a definir y a delinear lo que era la lucha, la batalla por la segunda etapa de la Guerra de Independencia cubana, su gran revolución. Pero antes de entrar en detalles sobre ese documento, sobre su trascendencia, debemos hacer señalar algunos antecedentes. El mayor antecedente de todo tiene que ver con el inicio de la Guerra de Independencia cubana. El 10 de octubre de 1868, con el Grito de Yara. En ese momento, Carlos Manuel de Céspedes, poeta, abogado y esclavista, liberó a sus esclavos y dio inicio en ese momento a la Guerra de Independencia, a la larga Guerra de Independencia, que duró 10 años contra el Imperio Español. En esa guerra participaron amplios sectores del pueblo cubano, y entre ellos hubo varios extranjeros, pero hubo uno que se destacó, llamado Máximo Gómez, que es notoria y es bien conocida por todos, aquella famosa Carga al Machete. Se hizo una gran película que circuló y que juega un rol importante para conocer toda aquella época. Bueno, y luego vino la Paz del Sanjón, después de 10 años, entre los insurrectos, entre los revolucionarios independentistas y el gobierno español. Pero un poco después siguió la Guerra Chiquita, un grupo de patriotas que no estuvieron de acuerdo en sus inicios con esos acuerdos, con ese tratado. Los sucesos del 10 de octubre fue el primer aldabonazo, se dijo en algún momento, de la etapa ya de los años, de la etapa de Fidel Castro en el siglo XX. Pero ya en acontecimientos inmediatos de la firma del Manifiesto de Montecristi, tenemos que fue uno de ellos, la fundación en Nueva York, el 10 de abril de 1892, del Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí y un grupo de patriotas allá en Nueva York. Ese acontecimiento era importante, había que crear el instrumento que dirigiera ese proceso. Pero también había sido fundado incluso antes de eso, el periódico Patria también, que fue un instrumento de lucha muy significativo en esa etapa. Y también hay que destacar que todo lo que sucedió con la firma del Manifiesto de Montecristi tuvo un antecedente importante, que es una carta del 13 de septiembre de 1892, enviada por José Martí a Máximo Gómez, donde le informa de los sucesos y la decisión, dice casi unánime, del partido y del ejército, los soldados, para que Máximo Gómez fuera el comandante en jefe de esa nueva etapa. En febrero del 95 había comenzado en Cuba la lucha por la independencia, la nueva etapa.
en febrero. Y es aquí cuando se da la firma del manifiesto, y eso iba a tener una gran trascendencia, iba a ser un documento histórico fundamental y, digamos, fundacional también de la identidad del Caribe y también de la identidad de América Latina. Entonces, luego de la firma del tratado, del manifiesto, sabemos que unos dominicanos, es decir, Máximo Gómez, José Martí y otros dominicanos salieron por Montecristi, Cabo Haitiano, hacia la patria cubana, y llegaron a Playitas, llegaron a esa zona de Cuba, y se integrarían ya lo que es el proceso de lucha que ya había comenzado en el mes de febrero. Ese documento del manifiesto de Montecristi tiene muchos aspectos, un documento que ha sido bastante estudiado y analizado por investigadores, sociólogos, politólogos, y se planteaba, como fue planteado muchas veces, el tema de que la lucha de Cuba por su independencia, y sobre todo el Partido Revolucionario Cubano, también incluía ahí, es decir, una isla caribeña o antillana para ese momento, que también estaba en la búsqueda de su independencia, es decir, Puerto Rico. Es decir, la meta era esa, es decir, Cuba y también Puerto Rico estaba incluido en ese proyecto, porque ya otros países de América, sobre todo de América Española, ya habían logrado eso. Especialmente nosotros, la República Dominicana, ya éramos república, teníamos ya el espacio en ese momento de la libertad y de la lucha. Y entonces, por eso, en Puerto Rico y Cuba, ha habido una relación también muy especial, y que se está en el documento, y todos esos documentos en el periódico Patria de esos años, y por ello la bandera cubana fue adoptada por la sección de Puerto Rico del partido, fue aceptada y adoptada por los separatistas, por los independentistas puertorriqueños, claro que con los colores invertidos, es decir, color invertida. Esa es y especialmente por la gran relación que había entre el poeta, el patriota puertorriqueño, gran amigo de Martí, de Francisco González Marín, que fue también lo que contribuyó. Esa relación fue fundamental, fue un elemento clave para que la bandera estuviera vinculada, las banderas estuvieran, como vamos a ver ya más tarde, en el mismo manifiesto de Montecristi. Y por ello, Dolores Lola Rodríguez de Tio, en sus versos, que habla de Cuba y Puerto Rico, y de un pájaro, las mismas alas, de un pájaro, las dos alas, reciben flores y balas, y ahí sigue esos versos de Lola, la patriota, poeta, que sintetizó, ¿verdad? No solo esa alianza puertorriqueña y cubana, sino yo diría que también la alianza y la unidad latinoamericana y fundamentalmente antillana y caribeña, es decir, extendida, digamos, ya no solo a los países del habla española, sino también a los demás, las islas de las demás lenguas, como en el futuro se iba a expresar lo que han sido los movimientos de estos pueblos. Pues muy bien, entonces destacar eso, esa presencia, y sobre todo quiero señalar ahí cómo en varios apartados, en varias partes del documento,
está planteado el tema de la unidad antillana, el papel de los antillanos, el papel de las Antillas en todo este proceso. El documento que hablaba de la unidad antillana, de la cultura y de lo que después, en su momento también, en su momento, era un espíritu, era un aliento de la época. Luperón, como Eugenio María Lorto, consideraron y llamaron, titularon como la Confederación de las Antillas. Y ahí en varias partes se habla de esa alianza. Los cubanos empezamos la guerra, dice, y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten, dice un documento que fue a era Cuba, pero era toda la comunidad nacional e internacional. Dice, y no se les maltratará, dicho a los españoles. Dice, respeten y se les respetará. Dice, al acero responda el acero, y la amistad a la amistad. Dice, en el pecho antillano no hay odio, muy importante todo eso. Dice, y el cubano saluda a la muerte, en la muerte, al bravo español, a quien la crueldad del ejercicio forzoso arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar en pechos de hombres la libertad que él mismo hacía. Dice, la guerra de la independencia de Cuba, dice, un país donde, como en Cuba, donde va a cruzarse nudo de islas donde se ha de cruzar, dice, en plazo de pocos años, el comercio de los continentes es suceso de gran alcance humano y servicio oportuno para el heroísmo juicioso de las Antillas, presta a la firmeza y justo trato, dice de firmeza y trato justo a las naciones americanas y el equilibrio aún vacilante del mundo, Plantea también el tema de la descentralización, un tema que hoy está muy en boga en todo el mundo. ¿Sí? Es la concentración de la cultura meramente literaria en las capitales, se refería a lo que hacía el gobierno español. Dice, el erróneo apego de las repúblicas, dice, a las costumbres señoriales de la colonia, la creación de caudillos rivales, consiguiente al trato receloso e imperfecto de las regiones, comarcas apartadas, es decir, todo lo que eran los problemas, había una definición de la lucha, porque se habla también de la corrupción, de la miseria que también en muchos lugares del país. Y también habla de la culta Cuba, es decir, dice, Cuba vuelve a la guerra, es decir, ya sabemos que había, ya en los años, en la primera guerra de los 10 años primero, dice, Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno, o de la cultura mucho mayor, dice, los más humildes de él, de las masas llaneras o indias, con que a voz de los héroes primados de la emancipación se mudaron de Atos en naciones las silenciosas colonias de América. Y por ahí sigue, todo ese aspecto tan importante. Habla en contra del racismo, habla de que si jamás en Cuba justificado la raza negra, la revolución con carga, siempre se acusó en algún momento, había también una guerra en esos años de desinformación. Habla aquí también de la firmeza aún vaga todavía, insegura, la confirmación de la república moral en América y la creación de un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso han de caer sobre el crucero universal del mundo. Habla mucho de que, dice, la revolución cumplirá mañana el deber de explicar de nuevo al país y a las naciones las causas locales y de la idea e interés universal con que para el adelanto y servicio de la humanidad reanuda el pueblo emancipador de Yara y de Guaymaro
la famosa también Constitución de Weimar, uno también de los antecedentes importantes. Y de Weimar, una guerra digna del respeto de sus enemigos y el apoyo de los pueblos por su rígido concepto del derecho del hombre y su aborrecimiento de la venganza estéril y la devastación inútil. Muy interesante todo ese proceso. Es decir, un documento fundamental de la historia de Cuba y de la historia de América. Y podríamos decir, porque así también el manifiesto del principio, José Martí, que fue el que escribió el documento, rubricado por los dos, por Máximo Gómez y por él, como jefe político y ideólogo de la revolución independentista, y Máximo Gómez como la figura central del ramo de la guerra, como dice la carta, aquella carta del 13 de septiembre de 1892, escrita justamente en Santiago de los Caballeros también, así como fue escrito en la zona del Cibao, el manifiesto, incluso comenzando un reconocimiento de José Martí a lo que fue, dice, la independencia, la revolución iniciada en Yara, ¿no? Y al mismo tiempo habla de todos los elementos consagrados al saneamiento, eso, y emancipación del país para bien de América y del mundo. Sí, un documento trascendental de la historia de Cuba, también de la historia dominicana, de la historia del Caribe, por todo lo que encierra el documento en sí en términos de garantía y de propuesta, de la moralidad, habla de la república moral, de modo que ya todo el tema también ético estaba envuelto en el pensamiento martiano y también de Máximo Gómez. Todo era concebido por una, como dice en una parte, por la congregación de los soldados, y que obviamente representado y sintetizado todo en este documento y en otros documentos escrito por José Martí. Luego, ya como vimos, la salida de Montecristi, salen el 10 de abril hacia Cuba, llegan a Playitas, y luego ya todo lo que es la etapa, lo que es la lucha que ya había iniciado en febrero de 1895, esa lucha del pueblo cubano y de los demás pueblos que estaban también integrados. Había una gran presencia, hubo siempre presencia dominicana y de otros países de América Latina integrados en esa lucha. Ya en la lucha larga, la lucha del pueblo cubano, la independencia, y en eso también ya abril, mayo, poco después de la llegada, y se llegó en abril a Playitas, a Cuba, territorio cubano, y lamentablemente ya en mayo, el 19 de mayo, caía en Dos Ríos el apóstol José Martí. Pero la guerra, la lucha, la independencia patriótica siguió, y que independientemente de que al final fue mediatizada la república, que se logró independizar por la presencia de las tropas y de los Estados Unidos, que ya disputaban en ese momento como imperio, como ya una potencia fundamental a nivel mundial. Eso fue el primer momento así destacado, importante. Hubo otros en el pasado. Ya en el siglo XX, los Estados Unidos iban a constituir después de las guerras mundiales una gran potencia económica internacional. Sin embargo, decir que
el manifiesto de Montecristi, siguió siendo una luz en el camino no solo para la guerra de independencia cubana, sino para Cuba y para los pueblos de toda América. Sigue siendo hoy un documento que hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que reflexionar, porque fue luz en el pasado y debe seguir siguiendo, ser antorcha para los pueblos en el porvenir. Queremos aprovechar esta oportunidad para informar que los interesados por conocer más en detalle el manifiesto de Montecristi, decirles que en la sala Juan Bosch de la fundación que lleva su nombre, que esa sala está en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Dureño, en la capital, en nuestro país. Pueden ir por allá o llamar para adquirir el folleto que contiene el documento del manifiesto de Montecristi, el importante documento del que hemos hablado nosotros. Invitamos también al público, a los jóvenes, a los profesores, a los estudiosos que pasen por la sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, porque ahí podrán ver mucho material, no solo de carácter museístico, como la maquinilla en la que escribió Don Juan, su biblioteca personal, muchos detalles importantes. Toda su obra también está ahí, y también están ahí sus papeles, el archivo personal de Juan Bosch también está en la sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, que invitamos a los interesados a que nos visiten por allá.